Hola queridos amigos, hoy vamos a hacer un ejercicio para ver nuestras creencias limitantes. Por un lado, elegir en qué sector de la vida tenemos esas creencias limitantes. Luego también quién las generó, si las podemos cambiar o no, qué nos ocasionan y qué deberíamos hacer. Entonces, si elegimos una de estas tres cartas, vamos a ver cuál es la idea, la creencia que nos está limitando en el presente para poder avanzar en nuestra vida. Saben que siempre el ejercicio inicia por uno, tiene que ver con el amor personal. Cuando uno no se ama, le da mucho potencial a estas ideas, nos influyen demasiado. Entonces, si elegimos la primera carta, tiene que ver con el amor y la autoestima. Entonces, las creencias limitantes tienen que ver justamente con esto, la desvalorización hacia nuestra persona que nos hicieron creer de pequeños, posiblemente que no merecemos ser amados, que no valemos nada. Y esta es la creencia que vamos a cambiar. Si elegimos la segunda carta, tiene que ver justamente con cuando vivenciamos fracasos a nivel de recursos, sobre todo con temas de dinero, y ahí tiene que ver con cómo gestionamos las cosas, ¿no? Si nos hicieron creer que no merecemos ser felices a partir del tener, que el dinero es malo, que el dinero no hace la felicidad, y entonces todo el tiempo estamos con estas creencias que no nos permiten vivir la abundancia, de retener el dinero. Siempre el dinero fluye, se escapa en algún gasto, y posiblemente trasfondo de esto es esta creencia familiar que se repite en el árbol con pérdidas económicas, y entonces esto se lo asocia a la infelicidad. Cada vez que la familia tuvo dinero, se sacó la lotería o algo, pasó algo, se separó la familia, hubo muertes, secuestros, todos temas negativos, por lo cual la creencia que se inserta es que el dinero hace la infelicidad o no merezco tener dinero por tal o cual situación. Por último, si elegimos el tercer arcano, tiene que ver con la desvalorización en cuanto al hacer. No servís para nada, todo lo haces mal, todo es culpa tuya, etc, etc. Y entonces vamos a trabajar justamente con este tipo de creencias, de el yo puedo, el yo sé. Por otro lado, si elegimos estas cartas, vamos a ver qué nos genera, qué emoción a partir de estas creencias limitativas se produce. Entonces, en la primera carta, la emoción tiene que ver con sentimientos de culpa o de mucha crítica. Fíjense, cuando nos autocriticamos todo el tiempo, uno mismo empieza a repetir estas creencias, o criticamos y culpamos a los demás, ¿no? Yo soy culpable de mi desamor, yo soy culpable de mis temas financieros, yo soy culpable de no tener un trabajo, no poder sostenerlo y hacer las cosas mal, y entonces ser desvalorizado a partir de esto. Bueno, lo que vamos a trabajar acá justamente es este precepto de crítica, que además hace que atraigamos personas en nuestro entorno que también sean muy críticos hacia el afuera y hacia nosotros mismos. Entonces vamos a tratar de cambiar esta actitud de rigidez mental, primero con la flexibilidad y luego haciendo como la misma carta propone con la espada, cortar estas creencias limitantes y vamos a reemplazarlas por otras positivas. Si elegimos la segunda carta, posiblemente todas estas creencias negativas de las que hayamos elegido, tanto a nivel amor, autoestima, como valoración, como servicio, generan miedos e inseguridades, ¿no? Si yo elegí la primera carta asociada a la luna, tiene que ver con estas creencias de no confiar. Muchas veces para educarnos nos dicen, ¿no? Cuidado con, no hables con extraños, y para esa edad es una creencia lógica, aceptable, porque aprendemos a cuidarnos y a protegernos, pero ya a una edad adulta, cuando uno sabe discriminar a las personas
que nos pueden dañar, de aquellas personas que nos pueden amar. Bueno, justamente si seguimos con estas creencias instaladas de no confiar, no merecer el amor, vamos a generar en cada relación, en cada probabilidad de interactuar con un otro, miedos e inseguridades. Y estos miedos e inseguridades nos terminan llevando al aislamiento y a la soledad. Del mismo modo con temas económicos. Cada vez que tengo la posibilidad de generar, como me desvalorizo, yo mismo me autolimito a esas posibilidades, ¿no? Y entonces no sé cobrar por mi servicio, no puedo reclamar lo que se me debe, etcétera, etcétera. Del mismo modo, a partir de las capacidades, de nuestros dones para dar un servicio a trabajar, cuando tengo creencias limitantes respecto a de mi utilidad, que no sirvo para nada, obviamente cada vez que tengo una proposición, un proyecto, se va a producir en mi interior miedos e inseguridades que también vamos a tratar de cambiar. Por supuesto, el ejercicio es muy largo, acá lo estoy resumiendo. La idea es ir a ese primer momento, preguntarse a qué edad se gestó esta primera creencia, y si elegimos entre estas cartas, además podríamos ver de qué personaje proviene esta limitación y creencia. Entonces, si elegimos la primera carta, por ejemplo, tanto de algún abuelo como de alguna autoridad en el ámbito de la escuela, o algún jefe, alguna relación de autoridad, aún estas personas espirituales, como esas sentencias religiosas, si fuimos a colegios religiosos y el cura todo el tiempo nos decía, ¿no?, que el amor se asocia al pecado, o que el dinero se asocia a la avaricia, a todos estos pecados, lo mismo que el prestar buen servicio y el creer en sus dones puede traer soberbia u orgullo. Entonces estas creencias limitantes son las que necesitamos soltar, primero soltando este personaje. A todo aquello que yo le doy autoridad me quita libertad a mí. Entonces, primero debo reconocer a esta primera persona y a qué edad me hizo instalar esta creencia para desbaratarlo, para quitarle ese poder, para perdonarlo y soltarlo. Del mismo modo, si elegimos el segundo arcano, tuvo que ver con alguna persona tipo la abuela o alguna mujer, tanto la hermana como alguna amiga o alguna vecina, que también ha hecho lo propio, ¿no? Referente al amor y todo esto, hacernos sentir sucios cuando nos ven desde pequeños en relaciones o tomados de la mano, todo esto, y ellos son muy moralistas, muy éticos, y nos hacen creer que el amor es sucio, que el dinero es sucio, que trabajar, sobre todo para la mujer en una época, no era lo apropiado. Entonces, reconocer a esta persona, esta mujer a la que nosotros le dimos autoridad, creyendo que es cierto aquello que ella nos decía, bueno, ir a ese registro y borrarlo, reemplazarlo por un registro positivo. Lo mismo si elegimos a esta que tiene que ver con la figura de la madre, o a este que tiene que ver con la figura del padre, cuando nos han hecho creer, muchas veces es para retenernos. Hay una edad en la adolescencia, sobre todo cuando empezamos a mostrar nuestras capacidades y virtudes, estos dones, y ellos empiezan a generar el síndrome del nido vacío, el síndrome de la soledad y el abandono. Entonces, claro, imagínense un padre diciéndole a un joven que es incapaz de encontrar un trabajo apropiado, de encontrar una carrera, un estudio, un proyecto apropiado, porque de este modo se asegura que ese niño, ese adolescente, se quede en la casa bajo su órbita, bajo su dominio, y entonces este padre aparece como esa figura importante que nos da todo, que nos da sostén, seguridad material, seguridad emocional, etcétera, pero en realidad hay una relación de abuso de poder, de sometimiento y dominación. Lo mismo estas madres, que en esa apariencia de madres compasivas, sensibles a nuestras necesidades, terminan siendo madres castrantes, ¿no? Madres que nos generan impotencia, que están
que son casi omnipresentes y omnipotentes en nuestras vidas y que no podemos dejarlas, abandonarlas porque no somos nada sin ellas, ¿no? Entonces es interesante reconocer esa primera edad en la que nos hicieron sentir a partir de la culpa o la crítica, a partir de nuestros miedos e inseguridades, que estas creencias limitativas son verdades. Entonces, a partir de estos arcanos que vamos a elegir, podemos ver cómo trabajarlo, ¿no? Si elegimos la primera carta, fíjense que estas creencias pueden estar limitando nuestra, lo voy a poner acá, así se ve, nuestra libertad de acción, el arquetipo de la libertad, de la independencia. Entonces, a ver, por un lado, yo mismo abandono, huyo de las relaciones, de las cargas, responsabilidades o de los trabajos, ¿cierto? Pero por otro lado estoy buscando y reclamando todo el tiempo mi libertad y entonces no puedo lograr nada seguro y estable en mi vida. Si elijo el segundo arcano, trabajar la fortaleza, ¿no? La fuerza de voluntad. Acá lo que necesitamos es perseverar y en esto el ejercicio interesante es, a partir de generar un cambio, a partir de la creencia que vamos a cambiar, trabajar durante un mínimo de 33 a 40 días para instalar esa nueva creencia positiva hacia nosotros. Entonces la fuerza de voluntad posiblemente es lo que está minado para nosotros y vamos a trabajar en cualquiera de las áreas de las relaciones económico o servicio a partir de nuestra propia fuerza de voluntad, empoderarnos diciéndonos que somos fuertes y capaces de luchar por esto que es importante para nosotros en la vida, ¿no? Nuestra relación, nuestro trabajo, nuestra economía, nuestra verdad, etc. Si elegimos el tercer arcano, tiene que ver justamente con expresar el deseo, poder cumplir. Básicamente siempre el deseo es de nombrar ese deseo. Muchas veces lo ponemos en sombra, lo proyectamos como algo negativo porque la creencia limitante fue que nuestros deseos pueden ser sucios o podemos ser egoístas o avaros o cualquiera de estas expresiones negativas. Entonces, manifestar claramente nuestras intenciones, nuestros deseos, es lo que vamos a trabajar a partir del arcano del diablo, lo que llamamos empoderarnos a partir del deseo. Fíjense que no es lo mismo la fuerza de voluntad. ¿Cómo se expresa esto? Fíjense que el primer arcano muchas veces puede dar estos traumatismos, sobre todo lesiones de algún tipo en las piernas, de movilidad, de movimiento, por lo que nos hace falta un bastón, porque justamente no tomamos la dirección hacia la que queremos ir y entonces siempre estamos regresando a aquellas personas que nos hicieron creer que no podemos salir de su dependencia y entonces trabajar la libertad a partir de aquello que mi cuerpo mismo muestra, las dolencias que me atan. Fíjense cuál es la parte del cuerpo que duele, que expresa esta emoción negativa, esta creencia, y se van a dar cuenta también qué es lo que tienen que liberar, soltar. Si son las manos, es lo que ya no quiero dar. Y entonces primero darse cuenta a quién ya no queremos dar y luego cambiar esa creencia para no generar dolores tipo artríticos, artrósicos, que tienen que ver con esto de inutilizar esa parte del cuerpo porque yo ya no quiero dar. Entonces, si no quiero ir hacia esa persona, si no quiero ir hacia ese lugar, voy a inmovilizar las piernas. Los dolores de rodilla que tienen que ver con ante quién no me quiero doblegar o someter, las caderas, ¿no? ¿Qué es lo que no quiero nutrir más? ¿En qué clan, en qué lugar, en qué territorio me siento invadido o ya no quiero estar? Este es el loco con su idea de la libertad, aquello de lo que nos debemos liberar. Y primero lo vamos a hacer desde el concepto mental. Luego la fortaleza, que cuando no la expresamos nos da carencia de vitalidad en el cuerpo, nos da carencia de energía y carencia de fuerza. Empezamos a sentirnos débiles, el cuerpo empieza a perder no solo la musculación, sino la firmeza, ¿cierto? Porque esto tiene que ver con la falta de motivación y de firmeza en nuestro carácter por inseguridad, miedo o crítica,
¿no? Entonces, trabajar la fortaleza es empezar a trabajar con la energía de uno, con la fuerza vital de uno. Entonces, cuando uno se empodera, muchas veces pasa en situaciones de abuso de poder, por ejemplo, cuando una persona nos quiso someter o quiso abusar de alguna manera de nosotros y no nos pudimos defender, esa primera pérdida de fuerza, de fortaleza, empieza a manifestarse en cada situación en la que nos sentimos abusados o dominados por alguien y no podemos o creemos que no podemos responder. Entonces la fortaleza es aquello que vamos a trabajar primero creyendo, y entonces vamos a ir a ese primer momento con esa primera persona con la que debimos haber luchado por nuestro deseo, luchado por defendernos, pero no pudimos justamente por una razón de supervivencia, por una razón de creer que no podemos sostenernos, autosostenernos solos por una edad. No es lo mismo, ¿no? Tratar de sostenerse a los 15, 16 que a los 4, 5, 6 u 8 años, en donde este abuso de poder se vive plenamente y ese niño, esa niña ya empieza a generar esta pérdida de fortaleza que luego va a manifestar en su cuerpo, porque no se puede defender de este personaje, porque defenderse, reaccionar contra este personaje justamente va en contra de mi supervivencia, porque esta persona me abandona y entonces no logro sobrevivir por mí mismo. Así de importante es. Luego, con el deseo, expresar el deseo cuando no se nos dio permiso, cuando otros eligen por nosotros, otros nos dicen qué es lo apropiado, y en cada manifestación de deseo se nos critica, se nos culpa o se nos hace dudar de ese deseo, ¿no? Entonces, desde una relación, desde una carrera, desde un trabajo, desde un proyecto, un viaje, ante cualquier deseo no expresado, no verbalizado, por sentir que no íbamos a ser apoyados o que íbamos a ser criticados, bueno, con el diablo vamos a trabajar justamente la expresión de ese deseo. Entonces, a partir de cambios pequeños, siempre recuerden que el día es hoy, que no hay que esperar a mañana. Lo primero que tengo que hacer es reconocer esa actitud, ese pensamiento negativo y reemplazarlo por esa creencia infinita del aquí y ahora, mi mundo es perfecto, aquí y ahora yo puedo hacer las cosas que deseo, yo tengo fuerza de voluntad, fortaleza física, mental y emocional, yo tengo libertad y el universo me apoya, ¿no? Entonces, apoyarse en esa fuerza, en ese poder divino y sentirnos parte de ese universo y el permiso a ser felices, a realizarnos en el aquí y ahora. Si elegimos entre estos dos arcanos, vamos a ver si estamos además preparados o no para ejercer ese cambio. Si elegimos el primer arcano, fíjense que el colgado nos dice que todavía estamos bajo el yugo y el sometimiento a ese clan familiar, entonces a estas creencias. Vamos a trabajar viendo, la imagen es interesante porque podemos proyectarnos con una tijera en las manos, con un cuchillo o algo que nos permite cortar estas sogas, estas ataduras, darnos cuenta primero dónde están esas ataduras. Una cosa es la responsabilidad hacia la familia cuando hay necesidades físicas, emocionales, económicas, y uno voluntariamente ayuda sin perder la libertad, sin perder la proyección de su deseo, su camino en la vida. Y otra cosa cuando se convierte en ese salvador mártir de esa familia y entonces queda atrapado en ese juego de no me puedo ir porque estas personas me necesitan, pero de verdad soy yo el que me quedo aquí porque no quiero desafiar la vida, no quiero desafiar mi misión, mi propósito, porque todavía estoy con la crítica, la culpa o los miedos. Si elegimos el segundo arcano, estamos preparados para hacer ese cambio y entonces es un cambio radical y definitivo que debemos evitar que sea abrupto, ¿no? Entonces, por eso decimos trabajarlo durante un tiempo, ir todos los días afianzando esa nueva creencia, esta nueva verdad que el universo acepta como tal cuando yo acepto en mí esa verdad, ¿no? Primero empiezo a cambiar desde el interior para que el exterior cambie
y no al revés, que es lo que pasó hasta ahora, que nos dejamos influir por el afuera, grabando ese afuera en el interior como cierto, como verdadero. Entonces, el cambio ya está operando en uno. Si no me doy cuenta con el arcano de la transmutación que el cambio está operando, que es necesario el cambio, posiblemente vendrá por fuera todavía, influidos por el destino, como pérdidas. Otra vez estoy en ese esquema de no merecer y entonces perder. Darnos cuenta de que el cambio ya inició y entonces tomar control sobre ese cambio desde uno, haciendo pequeños cambios todos los días, reafirmando que yo puedo hacer ese cambio, yo estoy preparado para hacer ese cambio. Y luego trabajar esa área que queremos cambiar con esas afirmaciones positivas de yo puedo. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado. Es una breve introducción al ejercicio y luego sabrán cómo seguir en ese esquema, y si no, me dejan el mensajito y sigo trabajando sobre estos videos para aclararlos un poco más. Mucha suerte.